Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la Universidad Maya Campus Cancún en este lunes 9 de agosto a esta cuarta clase y última del módulo de Derecho Internacional Público. Espero que estén todos bien. Jóvenes del tercer cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Hoy, como ustedes saben, vamos a tener una hora de clase hasta las 12 del día. A las 12 horas abre su examen final en plataforma. Tienen 60 minutos, una hora para responder hasta la 1 de la tarde de este mismo día. Se les avisó con anticipación para que estuvieran pendientes de ello. Este examen fue elaborado en base a la síntesis de la segunda y tercera semana de nuestra materia. Ya la cuarta y última actividad, pues se hizo de la cuarta síntesis que se dejó previamente. Ya vieron que la actividad estuvo abierta. Vamos a concluir con nuestra materia viendo el tema de hoy, las soluciones pues, no pacíficas para la solución de los conflictos internacionales. Esto es muy importante. Miren, las relaciones internacionales entre los sujetos del derecho internacional público son de índole económicas, políticas, sociales, culturales y religiosas. En muchas ocasiones, estas relaciones presentan marcadas diferencias que son necesarias controlar y conciliar para que la comunidad internacional cumpla con sus fines comunes de garantizar la paz y la seguridad internacional. En ese sentido, debe de acotarse que han sido precisamente las diferencias irreconciliables interestatales las que en muchas oportunidades contribuyen a que el ser humano pierda su sensatez y por ello surgen los conflictos internacionales, lo cual resquebraja el normal desenvolvimiento de las relaciones internacionales entre sus miembros. Cuando se origina un conflicto internacional, siempre se teme por las consecuencias que se van a desencadenar, entre las cuales se encuentra la violación de derechos humanos como las más frecuentes y trascendentes. Esto sin meter las muertes de las personas o lo que llaman los daños colaterales en los casos de guerra. Es por ello que el derecho internacional público prevé formas para solucionar las controversias internacionales, primero partiendo de medios pacíficos diplomáticos, como es la negociación, los buenos oficios, la mediación, la investigación y la conciliación. También de medios pacíficos jurídicos, como está el arbitraje y el arreglo judicial, y también, sin soslayar, los medios violentos o coactivos, como está la retorsión, la ruptura de relaciones diplomáticas, la represalia, bloqueo, el ultimátum y la guerra. Esto es para la solución del conflicto que se presente. Ustedes podrán ver que las relaciones diplomáticas que no hay entre Cuba y Estados Unidos le puso un bloqueo comercial a Cuba y vean qué es lo que ha pasado desde hace muchísimos años a la isla. Lo deseable es que cuando se presente un conflicto entre los estados, este se resuelva conforme a los medios pacíficos de solución de conflicto. Sin embargo, el mismo dinamismo de las relaciones y las irreconciliables diferencias entre los pueblos conllevan a tomar decisiones más drásticas para tratar de solucionar la controversia, y allí se encuentra el fenómeno dañino de la guerra que atenta contra los derechos humanos de las víctimas. Esto por aquello de que el derecho internacional humanitario contiene un conjunto de normas jurídicas convencionales
y consuetudinarias destinadas a proteger a las personas y a los bienes por razón de humanidad cuando existe un conflicto bélico. En la actualidad se observa que cada día son más los conflictos que se presentan dentro de la comunidad internacional, así como las graves violaciones de los derechos humanos de las víctimas de los mismos. Cuando hablamos de conflicto internacional, en la doctrina internacional existen numerosas concepciones sobre lo que se considera como un conflicto internacional. Debido a ello, se va a exponer el criterio pues, de algunos doctrinarios especialistas en la materia. La Corte de la Haya, en el caso de las concesiones Mavromatis en Palestina, en el año de 1924, señaló que un conflicto es una controversia o un desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho, una contradicción, una oposición de tesis jurídicas o de intereses entre dos estados. Bueno, pues entre dos o más estados. Según otro autor, Guerra, de 1988, los conflictos internacionales versan sobre hechos y su sentido y alcance que después se traducen en apreciaciones jurídicas o bien versan sobre cuestiones de derecho y en este caso versan sobre interpretación de una norma de derecho internacional o bien de una cláusula convencional libremente consentida por el Estado respectivo. Para el autor Camargo, en 1995, un conflicto armado internacional es una lucha armada entre estados, o sea, entre sus fuerzas armadas, los combatientes de dos o más estados contendores. A diferencia de los conflictos armados internos en que participan por una parte las fuerzas armadas regulares y por otra las fuerzas armadas rebeldes, irregulares o bien insurgentes. Ahora bien, la doctrina internacional está conteste en definir a los conflictos internacionales como desacuerdos o divergencias sobre determinados temas, lo que es ampliamente compartido por las autoras, toda vez que cuando exista una contraposición, justaposición de intereses u opiniones diferentes sobre un mismo tema o tópico que genere una polémica, puede culminar con un conflicto internacional, o sea, en un conflicto internacional y con su método no pacífico violento de solución, que es precisamente la guerra. De igual modo, debe señalarse que para que exista un conflicto es necesario la presencia de por lo menos dos entes, o sea, sujetos de derecho internacional público. Y de lo contrario, resultaría absurdo pensar que pudieran tener cabida conflictos unipersonales, es decir, con un solo ente, puesto que no podría surgir nunca el desacuerdo en cuestión. Ya no estaríamos hablando de derecho internacional público, si solo es el conflicto interno. Sí es cierto que Estados Unidos sí ha ido a meter su cuchara en cuestiones como pasó en Vietnam, cuando Vietnam del Norte, que es de tendencia comunista, estaba invadiendo prácticamente Vietnam del Sur, donde tiene intereses Estados Unidos, y se armó la guerra de Vietnam del Norte, donde está el Vietcong, los rojos, contra Vietnam del Sur. Esto es para, supuestamente para proteger los intereses de Vietnam del Sur. Ahí fue apoyarlo Estados Unidos contra Vietnam del Norte. A través de tenía su ejército llamado Khmer Rouge, ejército rojo, es el Vietcong. Cuando hablamos de Vietnam del Norte. Bueno, el gobierno de ahí. Estos conflictos que interesan al derecho internacional público como disciplina jurídica encargada de luchar por establecer y mantener un estándar normativo mínimo en aras del fortalecimiento de la paz, la armonía y el orden público mundial,
puede tener diversos campos de acción. Tenemos el campo internacional, si el conflicto trasciende las fronteras de los estados, lo que implica intervención de varios sujetos, o sea, estados, organizaciones internacionales. En el mismo, hablamos del campo interno, sería para aquellas fricciones que se desarrollan en un solo ente sin la intervención de terceros. Ocurre mucho en las guerras civiles o cuando se sublevan las fuerzas armadas del Estado, de que se trate. Entonces existen dos bandos de combatientes, las fuerzas rebeldes y las leales al gobierno del Estado de que se trata. En nuestra opinión, podemos decir que ambos conflictos, aunque con dimensiones geográficas, políticas, económicas, sociales, culturales, religiosas distintas, interesan a toda la comunidad internacional, incluso para los que no sean parte del mismo. Porque la paz de la comunidad mundial depende de las relaciones armónicas entre los sujetos que la conforman, y bastaría la conflictividad de uno de sus miembros para que el resto del mundo se encuentre en situación de intranquilidad, alerta al desarrollo de los acontecimientos. Por supuesto, habrá quienes se aprovechen del problema y traten políticamente de lograr ventajas, o sea, porque dice sacar raja de un problema político internacional. Otros tratarán de paliar y mediar en el mismo, etc. Asimismo, se hace necesario distinguir y precisar los diferentes tipos de conflictos internacionales que se pueden suscitar entre los miembros o sujetos de la comunidad internacional y que se analizan a continuación. Veremos, bueno, cuáles son los tipos de conflictos internacionales que hay. La doctrina internacional distingue dos tipos de conflictos internacionales: los conflictos de orden jurídico. Ya Juan Jacobo Rousseau, enciclopedista francés, decía que estos conflictos son aquellos en los cuales las partes están en desacuerdo sobre la aplicación o la interpretación del derecho existente. Para guerra, estos conflictos provienen de la violación de un tratado internacional, una convención, o bien es la violación de un derecho o norma internacional que se traduce en un daño a un sujeto de derecho internacional. La característica predominante de estos conflictos es que son susceptibles de ser solucionados por los medios del derecho. Dentro de estos pueden enmarcarse los conflictos generados por la interpretación de un tratado internacional o de cualquier norma de derecho internacional en general. Cualquier hecho que implicase la rotura de un compromiso internacional. La extensión o reparación debida por esa ruptura es lo que viene a engendrar un conflicto internacional. Y por otro lado tenemos los conflictos de orden político. Son concebidos como aquellos que se refieren a los conflictos de índole político, militar, diplomático, religioso, cultural, que no son susceptibles de resolverse por la vía jurisdiccional, o sea, por la vía jurídica, sino a través de los medios diplomáticos o políticos. En este sentido, también Juan Jacobo Rousseau ha planteado que son aquellos en los cuales una de las partes pide la modificación del derecho existente. Y según Schindler, en este tipo de conflicto, las pretensiones contradictorias de las partes no pueden formularse jurídicamente, ya que se orientan hacia una evolución ulterior. No obstante lo expuesto, es preciso acotar que se considera que la mayoría de los conflictos internacionales tienen matices jurídicos, políticos, económicos, sociales, por los que pudieron utilizarse para dar soluciones por la vía jurisdiccional, tanto para los de tipo político como para los jurídicos.
Para sustentar ese criterio que estamos compartiendo ampliamente, está la opinión de un autor, apellido Ortiz, que afirma que tal distinción debe de rechazarse, pues la mayoría de los conflictos reúnen a la vez un tamiz político y una dimensión jurídica. A este respecto, la Corte Internacional de Justicia, en un caso de Nicaragua contra Estados Unidos de Norteamérica, señaló: ninguna disposición del estatuto del reglamento contempla que la Corte debe negarse a conocer de un aspecto de una controversia simplemente porque ella tiene otros aspectos, aunque sean importantes. Es probable que ocurran, por su misma naturaleza, controversias jurídicas entre estados soberanos de los contextos políticos y a menudo forman solamente un elemento en una controversia política más amplia y de muchos años entre los estados de que se trata. Sin embargo, nunca se había presentado la opinión de que debido a que una controversia jurídica sometida a la Corte que tenga un aspecto político, la Corte debe negarse a resolver para que las partes, las cuestiones jurídicas que repito, entre ellas, pues pueda conocer y darles una solución. Si la Corte adoptara tal opinión, impondría una restricción injustificada al papel que desempeña en la solución pacífica de las controversias internacionales. Esto fue citado por este autor Ortiz. Con base al expuesto, es perfectamente factible que un mismo conflicto internacional presente diversas dimensiones, y a todas habrá que darles tratamiento en sus diversos campos, jurídico, político, religioso, etc., a fin de garantizar una verdadera solución integral al problema, y pensar lo contrario sería dilatar la solución del mismo, e incluso se podría perpetuar la conflictividad y no resolverse nunca, generando mayores daños a lo que es la comunidad internacional. Continuamos. Es menester, jóvenes, acotar que es conocido por todos que para que se genere el desacuerdo o la divergencia entre los miembros de la comunidad internacional, no se requieren mayores esfuerzos. Podría yo decir tampoco pretextos. Ya ven qué pasó con lo del 11 de septiembre, se manejó un atentado terrorista, ese fue el pretexto para ir a invadir Irak. Pero por ahí hay las teorías de que fue un autoatentado para poder tener un justificante o una justificación para poder irse a meter. Ya ve que uno de los comercios que más deja en el mundo es la guerra. Por eso ven ahí los traficantes de armas, de armas. Hasta aquí lo pueden ver claramente en las películas estas de Misión Imposible. El arma biológica que tiene un grupo terrorista que amenaza y siempre están amenazando a los Estados Unidos. Pero que vayan viendo ustedes esta cuestión. Bueno, cuando hablamos de medios de solución de conflictos internacionales, podemos decir que el derecho internacional público establece los mecanismos idóneos que se deben de utilizar para resolver un conflicto internacional.
De esta manera, la doctrina internacional estudia dos tipos de medios de solución de conflicto, como son los medios pacíficos, justamente buscando la paz y la armonía, que son los medios diplomáticos y los jurídicos, pero por otro lado, tenemos los medios violentos, hay medios de intervención, la guerra, pues, incluso digo, hasta los pobres civiles pierden. Ustedes creo que ya habrán visto películas de Vietnam, cómo rociaban el napalm. El napalm era una sustancia que quemaba y la rociaban así donde volaban los aviones, rociaban y la gente se quemaba como ácido. El napalm. Y hay una fotografía que es muy famosa, donde hay una niña desnuda corriendo, que está huyendo de esa rociada de napalm por parte de las tropas estadounidenses. Incluso hay un grupo, digo, sarcásticamente de rock, que se llama Napalm, de la muerte de Napalm, de metal, que se llama Napalm. Era una cuestión muy... Y aún así, fíjense, la guerra de Vietnam, entre Estados Unidos se tuvieron que, ellos dicen, nosotros no perdimos, nos retiramos. O sea, porque no podían cambio Bush, cambio, ¿no? La comunista, vean ustedes cómo está hasta la fecha. Está marcado Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. El ejército se retiró 10 años, estuvo de 65 a 75. Hubo muchas protestas. Incluso hay una película que se llama Gangster Americano, con Russell Crowe y Denzel Washington, donde un famoso narcotraficante traía heroína de Asia, pero que no metía en los ataúdes de los soldados que tenían. Muy buena está la película, no querían que eso llegara a un escándalo, claro, haya sido un instrumento a esta persona para estar haciendo este tráfico ilegal, pero sí se llama American Gangster por Russell Crowe y Denzel Washington. Les recomiendo si tienen casa Netflix o una plataforma para verla. Russell Crowe hace el papel de policía honesto, que lo burlaba porque pues, encontró un carro en la cajuela con mucho dinero, fue de policía. Cuando pensaban cómo vas a con esos objetivos de protección, de jubilación, bueno, pero no era muy derecho. Y la película está incluso cuando se acaba la guerra de Vietnam, y el narcotraficante ya no buscaba cómo va a trasladar la droga hacia Estados Unidos. Muy buena, Jorge. La película es muy interesante, sobre todo el tema está basado en hechos reales. American Gangster. Bueno, la comunidad internacional está consciente que ante la presencia de un conflicto internacional debe agotarse los medios pacíficos de solución de conflicto y evitar el empleo de los medios violentos. Después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en abril de 1945, no ha habido una guerra de esta índole. Se ha tenido por una Tercera Guerra Mundial, sobre todo sí hubo lo que se llama la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS. En el 61 se dividió por el muro de Berlín, se separaron Berlín del Oriente y Berlín del Occidente, y hasta que cayó el muro en 1989 y se acabó prácticamente el socialismo que llevaba este sistema de URSS.
Rusia. Era la época de Khrushchev, de Boris Yeltsin. Actualmente está un líder de los militares de KGB de Rusia, de Putin. Pero bueno, jóvenes, vamos a ver a continuación, ¿vale? Un video. Tenemos todavía tiempo. No quiero tampoco quitarles un minuto de lo que va a ser que abran su examen final de la contestar. Bueno, vamos a ver. Aquí, pues, no creo que dure mucho tiempo. ¿Por qué ocurren las guerras? Único motivo que explique por qué las sociedades humanas se enfrentan entre ellas. Al contrario, han existido guerras por razones muy diferentes. Guerras por razones políticas, razones económicas, por diferencias sociales, religiosas o incluso por diferencias ideológicas. En este video repasaremos las razones que han impulsado las grandes guerras de la historia, para así intentar comprender por qué la guerra ha sido y sigue siendo el día de hoy uno de los hechos más recurrentes en la historia de los seres humanos. Las guerras siempre han acompañado al ser humano. Desde las primeras sociedades de recolectores y cazadores ya existían conflictos entre pueblos. De hecho, los primeros reyes y líderes políticos fueron aquellas personas que tenían grandes habilidades de combate y que por eso destacaban en las guerras. Y es que, de muchas maneras, la guerra ha moldeado la vida de los seres humanos. En todos los rincones del mundo existieron pueblos que se definían a sí mismos como guerreros y que veneraban a su propio dios de la guerra. Incluso desde hace miles de años, las ciudades empezaron a construir con murallas que defendieran a la población de los enemigos. Esto sucedió tanto en los pueblos europeos como en lugares tan lejanos como China, pues recordemos que la Gran Muralla China se construyó con el fin de proteger el territorio de los ataques de los pueblos nómadas. Las razones que producían las guerras eran muy diferentes. Podían ser por diferencias entre tribus o diferencias entre distintas etnias. También por obtener territorios con recursos naturales muy importantes en la época, como el agua o tierras fértiles para la agricultura. Pero realmente la guerra se produce a gran escala es con la aparición de las grandes civilizaciones, pues con ellas se formaron los grandes ejércitos y aparecieron las tácticas militares. En el mundo antiguo existieron civilizaciones con gran poder militar. Los asirios fueron los primeros en organizar ejércitos inmensos que contaban con más de 100.000 guerreros. Por su parte, los griegos, bajo el dominio de Alejandro Magno, vencieron al imperio persa y conquistaron un inmenso territorio que se extendía desde Grecia
hasta las puertas de la antigua India. Luego, los romanos, a través de la guerra, conquistaron gran parte del continente europeo, Asia Menor y el norte del continente africano. En esta época, las guerras se realizaban por razones políticas, pues los gobernantes buscaban expandir su dominio hacia otros territorios, pero también se realizaban por razones económicas, pues a través de la guerra las personas eran apresadas y convertidas en esclavos. Esto último es muy importante, ya que civilizaciones como la griega y la romana fueron sociedades esclavistas, donde los esclavos tenían un papel muy importante en la economía, ya que eran ellos quienes trabajaban en los campos y en las minas. Y aparte, en estas civilizaciones, el comercio de esclavos fue una de las actividades económicas más importantes. Por eso, las guerras fueron fundamentales para garantizar el funcionamiento de las sociedades esclavistas. Si por algo es conocida la época medieval, es por ser una época con muchos conflictos y guerras, y con toda razón, ya que esta época fue muy turbulenta. Primero, los diferentes pueblos germánicos amenazaron a Europa con constantes luchas y saqueos. Luego, con la aparición de los feudos, muchos señores feudales se enfrentarían entre ellos. También existirían guerras entre monarquías, y grupos de guerreros como los húngaros y los vikingos se dedicarán a saquear pueblos enteros. Pero quizás las guerras más importantes de esta época fueron las cruzadas, un conflicto que enfrentó a los pueblos árabes de religión musulmana contra los pueblos europeos de religión cristiana. Sí, esta fue una guerra por diferencias religiosas, en donde cada bando estaba convencido de estar defendiendo su religión, pero en la mayoría de los casos, las guerras no se producen por un solo motivo. Por eso, las cruzadas también tuvieron otras intenciones, como por ejemplo, expandir la influencia de la Iglesia y abrir nuevamente las rutas comerciales que conectaban a Europa con Oriente. Por otro lado, en el continente americano, también la guerra se practicó intensamente. Por ejemplo, el pueblo mexica construyó un gran imperio a base de la guerra, creando un sistema donde los pueblos sometidos debían pagarle tributos al imperio. A partir del siglo XV, las potencias europeas se expandirán hacia otros continentes. Fue allí cuando nacieron los imperios coloniales. España, Portugal, Francia e Inglaterra colocarán bajo su dominio a otros territorios. Esta fue una época donde el comercio se hizo la actividad económica más importante. Por lo tanto, las potencias europeas se enfrentarán entre ellas por ver quiénes dominaban las rutas comerciales que conectaban a Europa con el mundo. Varios siglos después, los territorios que fueron colonizados en América reclamarán su independencia, desatando una guerra por una causa que ellos consideraban justa, la de poder gobernarse los mismos. Sin embargo, las guerras de independencia en América también se produjeron porque los comerciantes americanos deseaban poder comerciar con todo el mundo y así integrarse al capitalismo que en ese momento se estaba consolidando. Pero con la independencia no fue que terminaron las guerras. Al contrario, los nuevos países comenzaron a disputarse las fronteras. Incluso en algunos territorios se desataron guerras civiles por las grandes diferencias políticas y sociales que existían dentro de ellos. Mientras tanto, en Europa se expandía la industrialización y los nacionalismos. Países como Italia y Alemania se unificaron y con ello comenzaron a industrializarse. Pero para que estos países se pudieran industrializar a gran escala,
necesitaban territorios, mercados y materias primas, algo que conseguirán a través de la guerra. En Asia pasaba lo mismo, pues Japón, una vez comenzó su proceso de industrialización, inició también su expansión militar por el continente. De hecho, era tan importante conseguir territorios y materias primas para las industrias que esta será una de las razones que a principios del siglo XX provocará el estallido de la Primera Guerra Mundial. Feamendil con carbón activo. Pruébala. En la Primera Guerra Mundial se enfrentaron las potencias económicas y militares de la época. Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro batallaron contra Gran Bretaña, Francia y Rusia. Luego, países como Japón, el Imperio Otomano y los Estados Unidos se unieron al conflicto. Lo que terminó de hacer estallar esta guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en el año 1914. Pero esta no va a ser la guerra más trágica del siglo XX, ya que 2 décadas después estallará una Segunda Guerra Mundial, que provocará más de 50 millones de víctimas. Ahora bien, ¿por qué se produjo una Segunda Guerra Mundial? Con el Tratado de Versalles se puso fin a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en este tratado se impusieron condiciones que muchos alemanes consideraron injustas. Esto provocó que creciera un gran resentimiento en la población alemana hacia los otros países. Además, la gran crisis económica del año 1929 facilitó el ascenso al poder del Partido Nacional Socialista Alemán, un partido con políticas radicales que se dedicó a difundir un sentimiento de superioridad racial. Jóvenes, ya queda 1 minuto 20 segundos para este corte. Ya no nos vamos a conectar en la cuestión de que ya en pocos minutos ya tendrían que estar entrando a la plataforma para empezar a contestar su examen. Examen final del módulo de la materia de Derecho Internacional. Nada más me resta agradecerles este tiempo, esas 4 semanas, que soy profesor de esta materia. Espero que se sigan cuidando y sigan adelante. Por su atención, muchas gracias. Feliz lunes y que tengan un gran inicio de semana. Y les reitero, por favor, síganse cuidando, porque esto de la pandemia aún no. Bueno, Muchas gracias, maestro. Muchas Profe, gracias, maestro. Igualmente. gracias, profe. digan de qué. Gracias, profe, gracias. todos ustedes, muchas gracias. Gracias, Noemí, también. Noemí García. Profe, qué síntesis serán? 2 y 3. Ok, gracias. Claro.